¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Román Vázquez, soy doctor en Ciencias Matemáticas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente laboro en Seguros Banorte en el área de minería de datos del área específica de tarificación de automóviles. Para mí es un honor estar en este Congreso Internacional de Matemáticas y sus aplicaciones, por lo que le agradezco a la UAP y al comité organizador su invitación. Para mí es un placer poder compartir en este foro con ustedes mi experiencia que he tenido en la modelación matemática en el área de seguros que he adquirido durante 5 años que he estado inmerso en esta industria. Como el nombre lo indica de la presentación, se hablará sobre el uso de los modelos lineales generalizados para determinar la prima de tarifa en el ramo de automóviles. Sin mayor preámbulo, iniciamos la presentación. Quiero iniciar esta presentación con una pregunta, que es, ¿por qué se usan los modelos lineales generalizados para determinar la prima de tarifa en el seguro de autos? Para poder contestar esta pregunta, vamos a dar un pequeño contexto de lo que es el seguro de automóviles. Vamos a hablar de la prima de riesgo y de sus formas de cálculo convencionales. Vamos a mencionar un poco acerca de la problemática o ciertos inconvenientes que hay en la tarificación. Y posteriormente, dado estos inconvenientes, mencionaremos cómo el uso de los GLMs puede o sirve para poder sortear estas problemáticas. Finalmente, daremos un pequeño comentario acerca de cómo se implementan estos modelos en el proceso de tarificación. Bien, un seguro de automóviles básicamente es un contrato entre un asegurado que tiene un vehículo y una compañía aseguradora, cuyo objetivo es cubrir las pérdidas financieras o económicas de los riesgos asociados a la conducción y a la tenencia de un vehículo. Estos riesgos pueden estar asociados a lesiones que puedan tener los ocupantes del vehículo, a los daños de la unidad asegurada, así como los bienes de terceros. Un seguro está compuesto principalmente por coberturas, las cuales están diseñadas para cubrir ciertos riesgos. En el caso de automóviles tenemos, por ejemplo, la cobertura de daños materiales, la cual cubre los daños que pueda sufrir un vehículo asegurado por colisión, por vuelco o por algún desastre natural. Se tiene también la cobertura de robo total, la cual sirve para cubrir, resarcir el robo del vehículo, ya sea con o sin violencia. Se tiene también la cobertura de responsabilidad civil, la cual sirve para cubrir los daños que se puedan ocasionar a la vía pública o a bienes y a personas. Y tenemos también la cobertura de gastos médicos, la cual sirve para cubrir los gastos derivados de lesiones de los ocupantes del vehículo. Así como estas coberturas, existen otras, mencionando, por ejemplo, asistencias viales, asistencias jurídicas o robo parcial. Cuando se contrata un seguro, la compañía tiene la obligación de entregar al asegurado las condiciones generales del seguro, la cual es un documento donde se detalla de forma específica cuál es el alcance y las exclusiones de cada uno de los riesgos cubiertos. Los productos generalmente de seguros se conforman por diversas coberturas, ¿no? Lo cual da pie a la generación de paquetes, que generalmente se maneja el paquete amplia, limitada y responsabilidad civil. La diferencia de estos paquetes radica en dos coberturas en particular, daños materiales y robo total, que son aquellas coberturas que tienen mayor peso en el seguro. Un paquete amplia tiene todas las coberturas, bueno, la gran mayoría. Un paquete limitada no tiene varias coberturas, pero no tiene la cobertura de daños materiales. Y un paquete de responsabilidad civil tiene diversas coberturas, pero no tiene ni daños materiales ni robo total. El costo del seguro básicamente se construye o se esquematiza con estos conceptos que tenemos aquí. En la parte medular es la prima de riesgo, la cual es lo que se le debemos de cobrar para poder hacer frente a todas las obligaciones futuras. Esta prima de riesgo se calcula por cada una de las coberturas asociadas al producto. Después viene la parte del costo de adquisición, que es lo que se paga a los conductos que sirven para vender las pólizas. Llamémosle agentes de seguro o sucursales bancarias en el caso de Seguros Banorte.
El costo de administración es lo que se tiene que cobrar para que pueda haber una operación del seguro. Por ejemplo, pago de nóminas, renta de instalaciones, entre otros conceptos. Y la utilidad, pues es un concepto que se le agrega al seguro, que es lo que se le tiene que dar a los inversionistas de la compañía. Para generar la prima, entonces, se genera un concepto que se llama el alfa, que es la suma de estos porcentajes de utilidad, costo de administración y costo de adquisición, y se genera a través de la prima de riesgo dividido por 1 entre menos alfa, lo que se llama la prima neta por cobertura. La prima total, que ya es lo que se le va a cobrar al cliente por el paquete que haya contratado, se compone por la suma de las primas netas más los derechos de póliza, que es un concepto que hace referencia a los gastos de expedición del seguro, todo esto incrementado por el IVA. Ahora bien, centrándonos en el concepto más importante del seguro, del costo, que es la prima del riesgo, este costo es el que se le debe cobrar a cada asegurado para poder cubrir el siniestro total, que es una cantidad incierta, que no se sabe con antelación, de un portafolio de un conjunto de asegurados. Y esto se hace por cada una de las coberturas. Aquí tenemos un esquema que nos permite entender de una forma aquí quizá simple cómo se calcula una prima de riesgo, asumiendo que tenemos una cartera inicial de 100 asegurados, los cuales al final de la vigencia de todas estas pólizas, 10 de esos asegurados tuvieron un siniestro de daños materiales, lo que me representa el 10% de esta cartera, y supongamos que se tuvo un monto de siniestro por estos 10 siniestros de 100,000 pesos. Lo que ocurre es que se asume que en un futuro, para nuevos clientes, va a haber un comportamiento similar. Es decir, el 10% de la cartera futura va a tener un siniestro de daños materiales, por lo que se dividen los 100,000 del monto de siniestro entre el número de la cartera inicial, dando una prima de riesgo de 1,000 pesos. Asumiendo entonces que, bajo el mismo comportamiento, cobrando 1,000 pesos a los clientes futuros, voy a recuperar todas mis obligaciones futuras. También la prima de riesgo, ya desde el punto de vista probabilístico, podemos nosotros verla, o bueno, interpretarla como un valor esperado. Un valor esperado de una variable que es el monto de siniestro, el cual, si nosotros hiciéramos un histograma del monto de siniestros de una cartera en particular, lo que estaríamos viendo sería esta distribución. Aquí lo que observamos es que en el 0 tenemos un cúmulo de pólizas o de asegurados que no tuvieron siniestros, y para todos los valores positivos tenemos una distribución continua donde hay ciertos asegurados que tuvieron un monto de siniestros. Digamos que esta distribución es como una distribución mixta, ¿no? Una componente con peso en el 0 y una distribución continua para valores mayores a 0. De esta manera, la prima de riesgo la podemos ver como el valor esperado de esta distribución y se puede calcular como el siniestro ocurrido total dividida entre el número total de asegurados, ¿no? Que en este caso es N. Vemos entonces que este valor esperado para esta distribución está más pegado, por decirlo así, al 0, por todo el peso que le dan a aquellas pólizas o que no tuvieron un siniestro. Generalmente, para tratar la prima de riesgo se usa un concepto, o se separa en frecuencia y severidad. Si la prima pura se multiplica arriba y abajo por el número total de siniestros, se obtienen los siguientes dos términos. Del lado izquierdo tengo yo el siniestro ocurrido total entre el número de siniestros total, al que yo le llamo la severidad media, o es el costo medio, o sea, cuánto me cuesta en promedio los siniestros. Y del lado derecho yo tengo el número de siniestros total entre el número total de asegurados, lo cual me genera mi frecuencia media. Si consideramos solamente las pólizas que tuvieron un siniestro y dividimos este monto entre cada uno de los siniestros que tuvo la póliza, nosotros estamos, como comentamos, definiendo la severidad o el costo medio. Y esto se hace por cobertura. Cuando se hace un histograma de esta severidad, lo que se observa es un comportamiento o un perfil como el que estamos viendo aquí. Tenemos una distribución unimodal, no simétrica, positiva, con sesgo y con cierta cola pesada. Aquí el valor esperado
básicamente de esta distribución es lo que tomamos como costo medio. Cuando nos enfocamos en el número de siniestros, si tomamos en cuenta todas las pólizas de la cartera y generamos un histograma de todos los siniestros que tuvieron, lo que observamos es este comportamiento. Tenemos que en el 0, una gran cantidad de pólizas no tuvieron siniestros, después cierto número de pólizas o asegurados tuvieron un siniestro, y así va bajando el número de asegurados que tienen 2, 3, 4, 5 o más siniestros. Al calcular el valor esperado de esta distribución, que vemos que es discreta, es lo que nosotros tenemos como, o que denominamos frecuencia media. De esta manera, con esta descomposición, se puede entonces asumir o interpretar a la severidad y al número de siniestros como variables aleatorias, y nuestra prima de riesgo entonces se puede expresar como el valor esperado de un producto donde, asumiendo independencia entre estas dos variables, lo cual no es tan desacertado, podemos entonces construir una prima de riesgo a partir de multiplicar estos dos valores esperados. Generalmente se busca incluir en el análisis de riesgo, para generar esta prima pura, a todas las pólizas, inclusive si estas no han completado su vigencia. Por tal motivo es necesario tomar en cuenta un concepto importante que se le llama la exposición, o la exposición al riesgo, que es un valor que está entre 0 y 1. Si nosotros tuviéramos una ventana temporal de un año, si una póliza está toda la vigencia, nosotros decimos que esa póliza tiene exposición igual a 1. Si hubiera estado nada más vigente durante 9 meses, decimos que la póliza tiene 0.75 de exposición, y si la póliza solamente hubiera estado vigente 6 meses, pues decimos que su exposición es igual a 0.5. De esta manera, entonces, la frecuencia media generalmente se define como el número de siniestros total entre el número total de unidades expuestas. Ahora, en el caso que tengamos una cartera, un ejemplo muy particular de 35,000 unidades expuestas, para hacer el cálculo de la prima de riesgo para una cobertura en particular de daños materiales, tendríamos este ejemplo. Tenemos las unidades expuestas, calculamos la severidad o el costo medio, calculamos su frecuencia media, y la multiplicación de severidad y frecuencia me da una prima de riesgo, ¿no? En este caso, la severidad es de 24,000 por un 8.38%, nos da una prima de aproximadamente 2,000 pesos. En teoría, cobrar esta cantidad sería suficiente para poder cubrir todas las obligaciones futuras que podría tener la aseguradora, ¿no? Sin embargo, aquí ocurre hay que puntualizar algo importante. Si nosotros, o si la aseguradora cobra una única prima pura, puede caer en un tema que se le llama de selección adversa de riesgos. ¿Esto a qué se refiere? Que buenos riesgos se van a otras compañías porque se les cobra más de los que se les debía de cobrar, mientras que malos riesgos se quedan porque se les cobra muy barato. Entonces, lo que tiene que hacer la compañía es cobrar de forma diferenciada, cobrar la heterogeneidad de los riesgos a través de modelar, por decirlo así, la prima de acuerdo a un conjunto o un grupo de variables, como por ejemplo, el estado de circulación, el tipo de vehículo, si es un auto, si es una pick-up, si es un autobús, el género, el año modelo del vehículo u alguna otra variable adicional. De esta manera, cuando se tienen pocas variables, se puede entonces segmentar la información para generar esa prima de riesgo. Supongamos nosotros en un ejemplo que tenemos dos variables, una variable categórica que es el género, mujer y hombre, y otra variable, una variable numérica que se ha categorizado, que es la edad, y se ha generado 4 niveles o 4 rangos de edad. De esta manera, al segmentar la prima, nosotros tenemos, por la combinación de los niveles, 8 primas de riesgos diferentes. Tenemos, para cada segmentación, tenemos cierto número de unidades expuestas, cierta severidad calculada, cierta severidad media calculada, cierta frecuencia media calculada, y la multiplicación me da una prima de riesgo. Aquí observamos que hay cierta heterogeneidad ya en los riesgos por hacer esta segmentación con estas dos variables. Sin embargo, este enfoque tiene un inconveniente. Si decidimos aumentar el número de predictores y o el número de categorías
para cada una de las variables explicativas resulta ser muy grande, esta aproximación se vuelve inestable, o sea, empezamos a tener mucha variabilidad. ¿Esto por qué? Porque dado toda la cantidad de combinaciones, pues se empieza a limitar la información que hay para calcular la severidad y la frecuencia. En este ejemplo que estamos mostrando aquí, adicional a las dos variables que ya teníamos, estamos agregando el estado y la marca. El estado tiene 32 niveles, la marca tiene aproximadamente 30 niveles. Y lo que vemos aquí es que cuando se hace esta segmentación, ya las unidades expuestas en cada uno de estos combinaciones se reducen bastantes, lo cual nos lleva a una volatilidad. Tenemos casos donde la severidad es baja, también la frecuencia es baja, generando primas de riesgo muy pequeñas. Tenemos casos donde a lo mejor la severidad y la frecuencia andan del orden o son concordantes con la severidad y frecuencia global de toda la cartera, por lo cual tenemos ciertas primas que son aceptables, pero también podemos tener casos donde la exposición es muy baja y solo se toma a lo mejor un siniestro, que eso incrementa una severidad, genera una severidad muy grande, una frecuencia evidentemente también muy grande, y esto se traduce en primas de riesgo que resultan pues ya impagables, ¿no? Generalmente muy, muy grandes. Y también tenemos el caso donde pues puede ser que no tengamos información, como los últimos dos registros, donde no hay información de siniestros y no tenemos una forma de poder relacionar o poder generar una prima de riesgo para esta combinación de niveles. Aquí entonces surge la duda, ¿cómo podemos solucionar este problema? Una manera de lograrlo es modelar el valor esperado usando funciones suaves, una para la severidad y otra para el número de siniestros. En este caso, entonces, la prima queda como el producto de dos funciones suaves. El valor esperado de E dado Z representa el valor esperado de la distribución, dado un conjunto de variables predictoras. Para dejar abierta la posibilidad de que se pueda modelar tanto la variable aleatoria número de siniestros como la variable aleatoria severidad con diferentes variables predictoras, se define un vector X para cada una y un vector W respectivamente, los cuales pues, pueden ser son un subconjunto de este vector Z. Una de las aproximaciones más empleadas para poder tener esa función suave son los modelos lineales. Básicamente, esta función suave, tanto para la severidad como para el número de siniestros, está compuesta por una combinación lineal de un vector de parámetros para cada una de las variables, multiplicado por las variables predictoras. Como no se establece ninguna restricción a los vectores de los parámetros beta y delta, es decir, pueden tomar valores, cada componente del vector entrada puede tomar valores en toda la recta real, la combinación lineal puede dar un valor negativo. En el caso de una distribución normal, pues esto no significa un problema porque pues una distribución normal puede pues, tomar valores negativos. Sin embargo, para lo que estamos modelando, que es costo medio y número de siniestros, estos no pueden tomar valores negativos. No puedo tener un costo medio negativo ni una frecuencia, ¿no?, menor a cero. Por tal motivo es aquí donde entran los modelos lineales generalizados y aquí en particular se usa una función liga que mantiene los valores esperados no negativos. Entonces yo tengo una función liga para la severidad y una función liga para el número de siniestros, que generalmente se usa la exponencial, y de esta manera ya bueno, se garantiza que tienes siempre valores no negativos para estos valores esperados. Ahora bien, por lo regular, se usa la distribución gamma o log normal para poder modelar la variable aleatoria severidad, como vimos, estas en el histograma que acabamos de presentar, serían distribuciones que se podrían ajustar a estos datos, o en el caso del número de siniestros se pueden modelar a través de una distribución Poisson o una binomial negativa, ¿no? Que en ese caso, en el histograma que mostramos, pues teníamos una variable aleatoria discreta. Ahora, como estas distribuciones pertenecen a la familia exponencial, por eso a esos modelos se les considera como, o se les llama modelos lineales generalizados. Regresando al ejemplo anterior, nosotros entonces podemos de esta manera modelar la severidad y modelar el número de siniestros empleando las variables estado, marca, género y rango de edad y obteniendo una prima de riesgo con menor volatilidad. Aquí mostramos de nuevo el cuadro que tiene la misma segmentación de estas cuatro variables.
Tenemos aquí otra vez, vemos que tenemos pocas unidades expuestas para cada una de las segmentaciones y, sin embargo, cuando se modela la severidad y la frecuencia usando los GLMs, vemos que dan valores pues, un poco más acordes a los valores convencionales o que se tienen en toda la cartera, lo cual se traduce en primas de riesgo también pues un poco más concordantes, ¿no? Con la prima de la cartera. Pero sin dejar de lado que se está modelando cierta heterogeneidad de los riesgos por cada una de las segmentaciones de las variables que se consideraron. Y aquí, como vemos, se tiene el comparativo, ¿no? De cómo se obtenían las primas de riesgo cuando solamente se consideraba la segmentación. De esta manera vemos que los modelos lineales generalizados nos sirven para poder modelar las primas de riesgo en términos de un conjunto de variables. Ahora, pasamos a la parte de la implementación de los modelos. Aquí queremos mencionar quizá un poco brevemente unas 4 etapas que se identifican como las más importantes para poder implementar o llevar a productivo toda esta modelación con GLMs. La primera parte es la preparación de los datos, donde se tiene que hacer cruces entre las bases de datos de emisión que tienen información de las pólizas, de las características del vehículo y algunas otras variables que se necesitan para la modelación, con la base de datos que tienen los siniestros, y de esta manera pues, se tiene que generar una sola tabla de información. Una vez que se genera esa base, se le hace un análisis de preprocesamiento, datos atípicos, datos faltantes, y se exploran los datos para ver cuáles son las distribuciones de algunas variables predictoras y ver su relación con algunos gráficos respecto a las variables que se están modelando, que en este caso es el número de siniestros y la severidad. Después viene la parte de la modelación, donde los modelos candidatos se ajustan usando máxima verosimilitud. Aquí es necesario usar algoritmos, métodos de optimización numérica, que se pueden implementar en software libre como R o Python, o en algún software de licencia como SAS. En este proceso de la modelación se tienen que aplicar ciertos métodos de selección de variables. Generalmente se pueden usar los valores P de los parámetros estimados, o también se pueden usar algunos criterios de información, como el Akaike o el Bayesiano. Una vez que se tiene ya la modelación, que tiene un modelo adecuado estadísticamente hablando, o un conjunto de modelos, hay que hacer una evaluación con ciertas métricas ya del negocio. En este caso, se hace por lo regular un análisis de siniestralidad, es decir, se calculan a través de una proyección de los montos de siniestros con la prima neta a cobrar, se calcula un porcentaje y entre menor sea o más pegado esté, despegado del 100%, nuestra cartera resulta ser más rentable. También se pueden usar otras métricas para que nos hablan, por ejemplo, de este fenómeno que habíamos comentado previamente de la selección adversa de riesgos. Algunas métricas, como el índice de Gini, nos pueden decir de un conjunto de tarifas propuestas, cuál es la tarifa que mejor segmenta los riesgos en términos de este fenómeno. Y finalmente, ya que se tiene, después de esta evaluación y se ha seleccionado ya el modelo que me da la tarifa más rentable y más adecuada, entonces ya procede el despliegue en sistemas, poner este modelo en producción, y esto se logra a través de trasladar generalmente las tablas de los factores que se obtienen a través de la modelación en cierto número de tablas, y estas tablas es la tarifa que se debe de cargar en los sistemas y en los motores de cálculo que permiten cotizar y emitir las pólizas. Como comentario final, quiero decir que los modelos lineales generalizados se han usado en la industria de seguros durante los últimos 20 años, y bueno, se ha visto, ha dado resultados provechosos, han sido beneficiosos para las compañías de seguros. Hay que reconocer que tienen ciertas limitantes, ciertos efectos no lineales no es tan fácil poderlos incorporar con los GLMs. Si hay una alta interacción entre variables, también es un poco complicado poderla modelar con este tipo de modelos. Y bueno, si bien han surgido
Otro tipo de modelos que pudieran corregir estos inconvenientes, como los modelos aditivos generalizados para el caso de los efectos no lineales, o los modelos, algunos modelos de aprendizaje de máquina, como árboles de decisión o bosques aleatorios, para el tema también de la no linealidad y alta interacción entre variables, resulta que a veces no es tan fácil poderlos implementar. Entonces, apelando a la frase del célebre estadístico Box George, que dice, básicamente todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, pues los modelos lineales generalizados quizá no se puedan adaptar cabalmente a todas las necesidades de la modelación, pero han resultado muy útiles y provechosos para las compañías de seguros. Me quedo con esta idea y les transmito que en caso de que hagan modelos, busquen que estos modelos sean útiles. Aquí dejo culmino con una serie de referencias para aquellos interesados en la modelación de tarificación de seguros, puedan revisar estas referencias. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención. Gracias.